proseguimos con la segunda ponencia de esta noche a cargo de la doctora Carolina Smois. Ella expondrá el tema género, vulnerabilidad y su recepción en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Estimada doctora, usted es bienvenida a este espacio que es suyo. Ella es doctora en Derecho, fundadora y CEO de la página académica, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires de la materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, profesora invitada de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, y de la licenciatura del Departamento de Derecho Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara en México. Es autora de distintas publicaciones en materia de Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Esperando no haber resumido demasiado su hoja de vida, estimada doctora Carolina Smois tiene la palabra y el espacio. ¿Por qué decimos que las mujeres nos encontramos en situación de vulnerabilidad? ¿Qué tan conscientes somos de esa vulnerabilidad y de cómo se manifiesta? ¿Y qué herramientas tenemos para erradicar la desigualdad por cuestiones de género? Vamos a intentar responder un poco estas preguntas disparadoras del tema que voy a estar abordando hoy. Me gustaría poder contar con que enciendan sus cámaras. Sinceramente tengo muchos años de docencia y hay algo que me encanta, que es poder verlos más allá de la virtualidad y que puedan también participar en el chat si es que así lo desean. No sé, Jessica, si estamos de acuerdo con eso. Por supuesto que sí, le solicitamos a todos los participantes de sala de Zoom que en la medida de sus posibilidades puedan encender su cámara ahora y ser partícipes de la dinámica y las preguntas que puedan surgir a través del tiempo de duración de esta ponencia. Bueno, vamos a darles un minutito para que la enciendan. De todas maneras, bueno, entiendo si no lo hacen por alguna cuestión técnica, así que no hay problema, voy a seguir avanzando con este espacio. Voy a compartir un segundito pantalla para presentarles a Myron. Myron tiene 4 años y es un vecinito mío. Él cumplió años hace muy poquitos días, pero no sabe lo afortunado que es. Porque Myron no sabe que no va a formar parte del 21% de mujeres adolescentes que se casaron antes de cumplir 18 años. Esto es 12 millones de niñas por año y 650 millones de niñas en el mundo. Pese a vivir en América Latina, seguramente tampoco va a formar parte de los 2 millones de menores de edad que son explotados en el trabajo doméstico en hogares de terceros, porque el 90% de estos menores son niñas. Esto representa más del 71% de trabajadoras de entre 5 y 15 años. Pero lo que sí es probable es que Myron vaya a la escuela, porque entre los 11 y los 15 años, el derecho a la educación es negado a 39 millones de niñas a nivel mundial. Pero lo que es seguro, y esto sí, no hay lugar a dudas, es que si Myron hoy fuese adolescente, no formaría parte de los 2 millones de niñas que fueron objeto de mutilación genital femenina. Esta es una práctica que se realiza en algún momento entre la lactancia y la adolescencia. Bueno, con esta breve introducción y ya metiéndonos de lleno en el tema, la pregunta que es casi obligatoria es si podemos decir que la vigencia para los derechos humanos es igual para las niñas que para los niños y sobre todo para las mujeres y los hombres. Creo que la respuesta es obvia. Ahora bien, el otro día, mientras preparaba esta ponencia, leí una frase que me impactó realmente mucho. Y es que las mujeres cargan el peso de una infancia de negaciones, cuyas consecuencias se manifiestan en desventajas actuales.
realmente el tema de la desigualdad de género, si bien nosotros ahora la vamos a abordar desde una mirada de la mujer y no de la niña, lo cierto es que estas desigualdades se manifiestan, como vimos recién con las estadísticas y con los últimos datos que se cuentan a nivel mundial, se empiezan a manifestar desde muy temprana edad, ¿sí? Estas diferencias en la vigencia de los derechos humanos. Ahora bien, dijimos que también íbamos a hablar de herramientas. Bueno, la profesora Tania, que fue su exposición bastante gráfica, sobre todo profundizó específicamente con los medios de protección internacional, me gustaría remarcar también que en relación con esta desigualdad, las herramientas con las que contamos también surgen del sistema universal y del sistema regional de protección de los derechos humanos. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál fue el primer documento que establece que no tendría que existir la desigualdad de género, fácilmente se nos puede venir a la cabeza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿De dónde surge esta obligación de que no se puede hacer una diferencia? Perdón, de que no se puede hacer una diferencia con respecto a los hombres y las mujeres. Bueno, claramente podemos acordarnos del artículo 1, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si tomamos este artículo en forma literal, claramente establece que no deben haber diferencias, ninguna diferencia entre seres humanos o personas en general, ¿sí? En todas las personas que ocupen este mundo. Si nosotros nos situamos ahora sí dentro de lo que es el sistema regional de protección de los derechos humanos, vamos a contar con el primer instrumento vinculante, también como haciendo referencia a la ponencia de la profesora Tania, con la Convención Americana de los Derechos Humanos. También el artículo 1, que es muy parecido a lo que establece la Declaración Universal, establece que los Estados parte de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna. Y en este caso vamos a ver que sí establece condiciones que ya empiezan como a notarse como condiciones que pueden generar desigualdad. Dice, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, y después establece o cualquier otra condición social. También, con respecto a esta desigualdad, se establece a contrario sensu, en el artículo 24, la igualdad ante la ley, ¿sí? Esto es que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección ante la ley. ¿Por qué traigo todos estos documentos y por qué también los leo? Porque es interesante, y a mí lo que siempre me gusta es buscar puntos de conexión entre las normas, los procedimientos de protección de los derechos humanos, digamos, cómo se protegen, y también los órganos de protección de los derechos humanos, pero sobre todo cuál es el punto de conexión entre esta parte, digamos, jurídica de abordaje de las desigualdades o de las vulnerabilidades, y cuál es su impacto o cómo esto se manifiesta en la vida diaria de las personas, y cómo podemos hacer, dentro de lo que es la cotidianidad de nuestra vida, aplicar las cuestiones que se establecen a nivel jurídico, ya sea internacional o regional. En este sentido, siguiendo un poco con el tema de las herramientas jurídicas con que contamos para proteger los derechos de la mujer, como bien decía Tania, bueno, tenemos principalmente dos convenciones, ¿sí? La CEDAW, por sus siglas en inglés, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y la Convención de Belém do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Si nosotros nos ponemos a pensar y a identificar, si nosotros quisiéramos identificar, sobre todo a partir de toda esta
evolución jurisprudencial, esta evolución normativa que hay a nivel internacional, vamos a notar muy rápidamente que las causas de vulnerabilidad con las que nos encontramos hoy en día por nuestro estado de ser mujeres son principalmente dos, y son, por un lado, la discriminación y por el otro lado, la violencia. Ahora bien, dentro de lo que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, además de las normas, de las convenciones vinculantes para los estados, contamos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal como dijo Tania, la Corte Interamericana va estableciendo a través de su jurisprudencia estándares interamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Que son estándares, que son interpretaciones que hace la Corte Interamericana con respecto a algún derecho específico o alguna norma específica de estos instrumentos de protección internacional, y a partir de la interpretación que hace de estas normas va a ir ampliando estos derechos, a partir de su tarea y su función de interpretación. Por eso se dice que la Corte, en este sentido, concreta uno de los principios de los derechos humanos, cuál es el principio de progresividad de los derechos. Como ustedes recordarán, el principio de progresividad indica que los derechos humanos se pueden ampliar su contenido, pero nunca, y en este sentido el principio de no regresividad, no pueden volver para atrás. Entonces, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, los derechos humanos cobran un nuevo contenido más amplio de protección. Esto es interesante, y sobre todo en relación también al principio de subsidiariedad que hablaba la doctora. Es importante, ¿por qué? Porque lo que es el sistema internacional y regional de protección de los derechos humanos es establecer un piso mínimo de protección de los derechos humanos, ¿sí? ¿Y por qué subsidiario? Porque si los estados no contienen una protección de algún derecho determinado que sí se establece a nivel internacional y sobre todo a nivel regional, las personas, los sujetos del derecho internacional, a partir del cambio de paradigma que establece el derecho internacional de los derechos humanos, van a poder pedir esa garantía de esos derechos que se establecen, por ejemplo, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, y se van a poder fundar en el artículo 1 y en el artículo 2, que son los que establecen justamente el deber de garantía y de respeto que tienen los estados, como bien decía Tania al principio, que se puede concretar tanto en obligaciones de hacer o no hacer por parte de los estados. Ahora bien, a partir de la interpretación que hace la Corte Interamericana, y a medida que va estableciendo estos estándares de protección, nosotros vamos a ir notando, y esto es contemporáneo al proceso de especificación de los derechos humanos, que a nivel internacional van apareciendo ciertos grupos que se van identificando como grupos que se encuentran en especiales condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho internacional de los derechos humanos, que al principio va a proteger los derechos fundamentales, después va a ir generando instrumentos específicos, como las convenciones que yo nombraba recién, y otros más, como por ejemplo la Convención de Protección de los Derechos del Niño, recientemente la Convención de Protección para los Adultos Mayores, y esto es lo que se denomina en el derecho internacional de los derechos humanos el proceso de especificación de los derechos humanos. Entonces, a partir de que el derecho internacional va identificando estos grupos en especiales condiciones de vulnerabilidad, va generando normas específicas de protección para dotar de mayor protección a estos grupos en situaciones de vulnerabilidad. Este es el caso, por supuesto, de las mujeres, y tal como mencionaba recién, contamos ahora sí con estos dos instrumentos de protección de derechos humanos que son los que principalmente la protegen o esperan protegerla de las causas de discriminación y de violencia. Como todos saben, y la verdad es que es muy fácil hablar de las manifestaciones de la vulnerabilidad en las mujeres siendo mujer y habiendo vivido y atravesado una serie de situaciones
que los hombres no viven. Desde la elección de la ropa cuando salimos de casa, desde pensar a qué hora volvemos, si vamos a volver solas, si la calle es oscura, cuando vamos a volver de afuera. Son todas cuestiones que un hombre no tiene que pensar diariamente y nosotras como mujeres sí. Como sabemos, y como también mencionó la doctora Tania, lamentablemente las muertes por feminicidios son una constante, no solo en Bolivia, en Argentina también, y creo que en casi todos los países de Latinoamérica, y lamentablemente. Bueno, ahora sí, hay una prolífera jurisprudencia de la Corte Interamericana. Se ha expedido en varios casos que tienen que ver con la protección de los derechos de la mujer. Como ustedes saben, la Corte Interamericana también tiene jurisdicción para interpretar otros tratados de protección de los derechos humanos, y en este sentido también de la Convención de Belém do Pará o de la CEDAW. Pero bueno, la verdad es que tenemos un tiempo bastante acotado como para poder desarrollar toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Lo que sí aprovecho a comentarles es que la Corte Interamericana tiene unos cuadernillos de jurisprudencia muy actualizados, de donde van a poder sacar los estándares. No sé si alguien acá presente se desempeña en tareas judiciales, sabrán que el control de convencionalidad es fundamental a la hora de proteger derechos y de expedirse en lo que es la función jurisdiccional. Entonces, bueno, la verdad que los invito a conocer estos cuadernillos de jurisprudencia, y yo le voy a hacer llegar a Jessica específicamente el cuadernillo que tiene que ver con la protección de los derechos de la mujer. Pero bueno, me gustaría centrarme en uno de los casos en los cuales se ha expedido a la Corte Interamericana, que tiene que ver con la protección de los derechos de la mujer, y puntualmente en una cuestión que me parece fundamental. Al caso que me voy a referir es al caso del campo algodonero, donde se produce el homicidio, no sé si ustedes tienen la misma figura acá en Bolivia, de varias mujeres. Y entonces la Corte Interamericana dice algo que me parece, como les decía recién, fundamental. Dice que advierte la Corte Interamericana que hay una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de inferioridad. Este término me parece realmente clave porque nos marca un elemento que nos va a permitir identificar en la vida real de dónde surge esta especie de inferioridad que se percibe cotidianamente entre hombres y mujeres. Me gustaría compartir pantalla de vuelta y lo voy a hacer, pero primero les voy a pedir, la verdad que realmente me interesaría mucho que puedan participar, ya que no participaron hasta ahora, que sí participen a partir de ahora, porque les traje un acertijo. Jessica, si estás por ahí. Sí, doctora. Sí. Me gustaría que me des una mano, porque tal vez no quieran prender la cámara, pero sí puedan participar por el chat. Yo voy a proponer un acertijo y les voy a preguntar a los participantes que están acá hoy que piensen un poquito la respuesta y la puedan ir poniendo en el chat, ¿sí? Así que bueno, esperando realmente con muchas ansias que puedan participar de esto, bueno, les voy a proponer el acertijo. Y el acertijo dice así: un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo explicarían esto? Les pido que si alguien lo conoce, que no devele el misterio, pero al resto sí le pido que me diga qué le parece que pudo haber pasado.
Muy bien, muchas gracias. Participantes, por favor, pueden ir colocando sus respuestas en el chat. Yo en este momento también lo voy a hacer. Si quieren lo puedo volver a leer para que lo tengan un poquito más fresco. Sí, por favor. Ok, un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo explicarían esto? Buenas noches. María Lourdes, buenas noches. El padre, pienso yo que mi criterio era un sacerdote que ha muerto. Y el verdadero padre progenitor era el médico. Bueno, Pienso tenemos una muy buena respuesta. Entonces, uno es un padre, es un sacerdote, y el otro es el padre biológico del chico. Sí. ¿Alguien se le ocurre otra opción? Ay, por favor, participen. Realmente es súper, súper lindo participar. Uy, acá Ahí tenemos una respuesta. se Dice, entera tal vez... que el hijo no era biológico, solo sabía que era su padre, entonces el papá biológico siempre era el médico, ¿no? Y ahí se entera el niño que era su papá. Muy buena, muy creativa. Acá tenemos otra. Tal vez el padre tiene un niño de la misma edad y al ver al niño dice que él siente que es su hijo. Ah, también muy buena. Bueno, acá José María dice, es la madre del niño. Ahí les voy a mostrar algo para que empecemos a develar un poquito de dónde viene esta desigualdad, porque me parece que es necesario tener herramientas jurídicas para erradicar la desigualdad, pero también me parece que es necesario poder pensar las cosas desde otro lugar, como juristas que somos, para tener otras herramientas. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla otra vez y les voy a mostrar este acertijo directamente. Son 2 minutitos, pero realmente les digo que vale la pena. A ver si podéis resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. Una idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Es su hijo adoptivo? Ya es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que está ahí. Alguien del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Ah, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre
y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Bueno, fuerte, ¿no? Lo que plantea este acertijo de la BBC en español, que dicho sea de paso, fue creado justamente para visibilizar estas cuestiones. Como bien decía también la doctora anteriormente, es una necesidad realmente imperiosa empezar a visibilizar, empezar a concientizar y dejar de naturalizar. Realmente me quedaron dos palabras de su ponencia y fueron visibilizar y naturalizar. Si nosotros pensamos en lo que vimos recién en este video de la BBC, vemos cómo de alguna manera tenemos naturalizadas ciertas cosas. A mí me interesa también mucho, aparte de las cuestiones que tienen que ver con el derecho, he estudiado bastante de neurociencias, y a lo que se refiere la persona que habla en el video, específicamente con respecto a estas percepciones, son lo que se llama esquemas cognitivos, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que pensar en esquemas cognitivos que nosotros tenemos, pero que podríamos identificarlos coloquialmente, ¿tienen idea cómo les llamamos a estos esquemas cognitivos en la vida diaria? María Lourdes tiene el micrófono abierto, seguramente va a contestar. No, doctora. Joder. Bueno, si nosotros tuviésemos que pensar en qué esquemas cognitivos tenemos, o cómo los podemos llamar coloquialmente, o cómo los llamamos, o cuando les diga la palabra los van a identificar muy fácilmente, nosotros los llamamos estereotipos, ¿sí? Los estereotipos podemos decir que son consecuencias de estas asimetrías, ¿sí? Recuerden que nosotros recién estábamos hablando y decíamos que hay como una relación de desigualdad, como una jerarquía, como una debilidad implícita entre hombres y mujeres. Bueno, estas causas de asimetría son consecuencias de visiones estereotipadas y discriminatorias relacionadas al género. La verdad es que hoy en esta jornada estamos hablando bastante de género, pero ¿qué es el género, no? El género lo podemos definir como un conjunto de atribuciones y características psicológicas y de conducta consideradas adecuadas para hombres y para mujeres. Como veíamos recién en el acertijo, pensar en una eminencia médica y automáticamente que se nos ocurra que es un hombre y no se nos ocurra que es una mujer, tiene que ver con esto, ¿sí? Con que nosotros, nuestro estereotipo dice, bueno, la mujer, y la podemos ubicar en una casa, haciendo tareas domésticas, en la crianza de los hijos, pero rara vez nos vamos a imaginar de primera mano que una eminencia médica puede ser una mujer. Ahora bien, si nosotros pensamos en estereotipos, no solo vivimos cotidianamente a partir de estereotipos de género, sino a partir de muchísimos más estereotipos que por ahí no tenemos registro ni siquiera que los tenemos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de migrantes, también nos podemos hacer una idea de cómo son, qué tipo de trabajo tienen, en qué tipo de vivienda habitan, y bueno, y así sucesivamente con un montón de cuestiones más, ¿sí? Ahora, ¿qué son los estereotipos? Si nosotros tuviésemos que definir a los estereotipos, podríamos decir que los estereotipos son imágenes mentales, ¿sí? Simplificadas sobre grupos humanos que poseen ciertas características, que son compartidas por otros grupos sociales o culturales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mujeres, cuando hablamos de hombres, cuando hablamos de migrantes, cuando hablamos de desocupados, cuando hablamos de indígenas. Bueno, en este sentido pueden imaginarse cualquier estereotipo que tengan y van a ver cómo rápidamente empiezan a aparecer. Ahora, me interesa pensar un poquito más sobre para qué sirven y por qué todos tenemos estereotipos.
Bueno, los estereotipos lo que hacen es que nos ayudan a ver la realidad de un modo rápido. Nosotros podemos rápidamente ver la realidad y hacernos una imagen mental de ella a través de un esquema, y esto nos permite adaptarnos de forma rápida al medio en que vivimos. Entonces, ¿por qué se me ocurrió a mí hablar hoy de estereotipos, vincularlo al género, y sobre todo a los temas que venimos desarrollando, que son el tema de la discriminación y de la violencia? Bueno, los estereotipos realmente son elementos muy poderosos. ¿Y por qué son muy poderosos? Porque no solo nos indican una forma de pensar, sino que nos indican una forma de manejarnos en la vida. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Como les decía, los estereotipos no solo nos indican la forma de pensar, sino la forma de actuar. Ahora bien, si nosotros pensamos en qué estereotipos tenemos y en cuál es la realidad actual, y voy a volver al caso del acertijo, nosotros supongamos que teníamos este estereotipo de que las eminencias médicas solamente pueden ser hombres. Hoy por hoy tenemos evidencia y sabemos que hay un sinnúmero de mujeres que son eminencia médica, que son cirujanas, que son especialistas y demás. Entonces, ¿qué sucede cuando estos estereotipos no se adaptan a la diversidad humana? Ya sea, por ejemplo, con respecto al ejemplo que veíamos recién, o a otros, como pueden ser las distintas identidades de género que son más visibilizadas últimamente en los últimos años, digamos, ¿no? Bueno, estos estereotipos que no se van adaptando a la diversidad humana se convierten en criterios de discriminación social. Por eso me parecía fundamental poder en este marco y en esta charla, y por eso la elección del tema, de poder realmente identificar cuáles son, por un lado, las causas de vulnerabilidad. Vamos a recordar que principalmente vamos a establecer dos, que son la discriminación y la violencia, y sobre todo poder también identificar de dónde surgen estos patrones de discriminación, y de dónde surge esta creencia de que las mujeres tienen que estar en determinado trabajo, que no pueden acceder a determinado sueldo, a posición económica, a determinado puesto. La realidad en Latinoamérica es que las mujeres realmente no tienen un acceso a puestos jerárquicos, no son dueñas de empresas, o si lo son en mucho menor medida que los hombres. Con respecto al salario, las mujeres tienen un salario realmente bajo con respecto a los hombres, y ni hablar de las cuestiones que realmente nos significan a las mujeres un obstáculo real en la vida profesional, como por ejemplo la crianza de los hijos, las tareas que no son repartidas en el hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos realmente hacer una lista muy extensa, y que la mayoría de nosotras acá conocemos, hemos vivido y estamos realmente fuertemente atravesándolas. Entonces, como planteé hace un ratito, no solo me gustaría abordar el tema de las herramientas jurídicas con que contamos hoy por hoy para defender los derechos de las mujeres, sino ir un poquito más allá y ver qué podemos hacer cada uno de nosotros o de nosotras con respecto a esta desigualdad real que existe en la vida cotidiana de todas. Bueno, como también había mencionado Tania, no quiero repetir lo que ya dijo, pero bueno, hay otros documentos que, sin ser vinculantes, realmente plantean una acogida bastante importante con respecto a los estados que los suscriben o que participan de las conversaciones o de las reuniones que los estados realizan para proponer resolución a este tipo de temas. Como ustedes saben, la Agenda 2030 contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto que hay uno que tiene que ver con las mujeres, y es nada menos que el 5º objetivo. ¿Cuáles son los 4 primeros? Bueno, esto realmente es choqueante, porque el primero es erradicar la pobreza, el segundo, erradicar el hambre, el tercero tiene que ver con garantizar la salud, y el cuarto, garantizar la educación. El 5º objetivo
justamente establece la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Como subtemas, y esta es la parte del derecho que a mí me encanta, que tiene que ver con que todo se va relacionando y se va conectando una cosa con otra. Los subtemas de este objetivo quinto tienen que ver con la superación de toda forma de discriminación contra la mujer y con la erradicación de la violencia. Entonces, podemos ir viendo cómo estos puntos de conexión van apareciendo en las normas, que tienen que ver con los instrumentos de protección internacionales y regionales, en la jurisprudencia de los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el establecimiento de estándares, que como dije recién, lo que hacen es ir ampliando la protección de los derechos, y ahora también en lo que es la agenda y lo que es buscar una solución a estos problemas, ¿sí? Y miren en el lugar donde se encuentra la protección de los derechos de la mujer en relación a la Agenda 2030. Entonces a mí lo que me interesa es ahora proponer, pensar desde dónde o cómo podemos hacer para erradicar esta desigualdad que, como vimos, está sumamente naturalizada, no solo por cuestiones culturales, sino también hasta podríamos decir psicológicas y neurológicas. Yo creo que el sistema educativo es el que tiene que generar estas nuevas narrativas con respecto al género para la igualdad, ¿sí? Integrando los principios de igualdad de género y de no discriminación. Ustedes seguramente sabrán que uno de los primeros derechos humanos que aparecieron en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos son justamente el principio de igualdad y no discriminación. Ahora bien, otra de las cuestiones que también me parecen fundamentales es buscar la manera, que ya podría ser, por ejemplo, una reglamentación, para impedir que los medios de comunicación representen a la mujer perpetuando estereotipos de género, ¿sí? No solo nosotros tenemos los estereotipos que adquirimos en la socialización primaria o en nuestra casa cuando somos muy pequeños, sino a medida que vamos creciendo, los medios de comunicación influyen realmente bastante en lo que son nuestras percepciones y donde nosotros psicológicamente ubicamos a la mujer. Ahora, otra de las cuestiones, y esto por ahí es lo que más me llamó la atención cuando empecé hace bastante tiempo igual a analizar el tema de las cuestiones de género, he escrito varios artículos con respecto a esto, pero lo que más me pareció como una de las soluciones por ahí más accesibles y reales a este tema tiene que ver con varias investigaciones que se hicieron a nivel internacional por organizaciones internacionales y por ONGs, que demostraron, escuchen esto, estas investigaciones demostraron que los procesos de empoderamiento dirigidos exclusivamente al género femenino no eran suficientes, así como lo digo, no eran suficientes para erradicar la desigualdad de género. Y como propuesta para realmente empezar a transitar el camino de la erradicación de la desigualdad, los resultados dijeron que es sumamente necesaria la participación de hombres y niños en el reconocimiento del papel fundamental que cumplen las mujeres. Y esto es fundamental para un cambio sustantivo en la percepción del rol de la mujer en la sociedad, en la familia y en la vida profesional. Entonces, a través de toda esta ponencia que tiene que ver con las causas de vulnerabilidad y las herramientas que nosotros tenemos realmente para contribuir a la erradicación de la desigualdad y de la violencia, yo creo que es fundamental seguir formándonos, actualizar nuestros saberes, como les decía recién, por ejemplo, con los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, ir avanzando y realmente acompañar este proceso de progresividad de los derechos humanos. Necesitamos formarnos, necesitamos difundir los derechos humanos y sobre todo necesitamos visibilizar estas cuestiones, saber de dónde vienen y cómo podemos realmente contribuir a que no se sigan perpetrando con el correr del tiempo.
Así que bueno, terminando mi ponencia, agradezco muchísimo la invitación. Me habían invitado con anterioridad y no había podido venir, así que realmente es un enorme placer poder para mí estar hoy acá con ustedes. Me hubiese gustado escucharlos un poquito más, pero bueno, calculo que la próxima será. Así que bueno, muchas gracias Jessica, quedo a disposición de preguntas si las hay.